Fíjense que el día de ayer hubo una especie vamos a llamarlo Ku Klux Klan intelectual. No, se lo dije bien, Ku Klux Klan intelectual en la Ciudad de México. Se hizo un foro opositor, ¿no? De estos de Sociedad Civil México, Frente por la Familia, Sociedad Civil y la Fregada. Ustedes ya saben que la sociedad civil tiene como 300 acrónimos para el mismo objetivo, ¿no? Bueno, en este evento de la sociedad civil, de manera sorpresiva, se presentó alguien que jura ante Dios y ante la galaxia que es un general de división. ¡Ah, caray! No estás bromeando cuando hablas de generales de división. Un general de división no es que haya muchos en el país, son pocos, y los pocos que están son respetados y tienen una autoridad. Y de repente, este general de división hace el siguiente comentario. Yo desafortunadamente no les tengo buenas noticias. Creo que todos ustedes están conscientes del tema que tenemos y del problema que tenemos en las manos. Muchos nos fuimos con un espejito, nos vendieron espejitos hace 5 años, y hace 5 años los compramos. Cuando hace 5 años muchos nos dijeron que era un peligro para México y no hicimos caso. Compramos los espejitos. El día de hoy, la mayoría de nosotros estamos viendo los resultados de la compra de esos espejitos. La falta de medicamentos, el hecho de que se haya hecho o formado una Guardia Nacional con elementos del Ejército, la Marina y la antigua Policía Federal Preventiva para resguardar única y exclusivamente los intereses del señor. Entonces, imagínense, uno viendo esto, golpe de Estado, ya saben qué, le doy la bienvenida al abogado César Gutiérrez Priego, que ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Estimado César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bonita tarde. Muy bien, Manuel, un placer estar aquí contigo, como siempre. Querido César, ya hay que escondernos debajo de la mesa de la cocina ante el, pues parece ineludible golpe de Estado que se viene a partir de las declaraciones de quien se dice ser general de división. Tú hiciste un comentario en Twitter que nos llamó poderosamente la atención y que debo de decirte que a partir de ese comentario que tú haces, hacemos nuestra editorial del día de hoy del noticiero. Un general de división amenazando a Andrés Manuel López Obrador, hablando pestes del gobierno federal. ¿Quién es él? Mira, esta persona se llama Jesús Jaime García Miramontes. Esta persona nunca fue militar, por supuesto que no es general de división. Él ya había incursionado en alguna ocasión en el año 2013, no sé si lo recordarán, también autodenominándose como general de división y haciendo un video en donde pedía que se levantaran en armas en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Asimismo, pues por supuesto que la asociación que él menciona, Mexicanos al Grito de Guerra, no existe. Me llama la atención porque esto es parte de una guerra que se va a estar llevando, ¿no? De ataques y de infodemia, en específico en contra del ejército mexicano, porque saben que es una de las instituciones que mayor credibilidad tiene en el país, que no pueden salir a defenderse y que será utilizado para tratar de hacer creer a la gente que existe un descontento por parte de altos mandos militares, ¿no? Y esto es así, ¿por qué? Porque obviamente pues, ubico perfectamente al personaje. En su momento algunas páginas especializadas en Fuerzas Armadas hicieron una investigación completa, solicitaron información a la Secretaría de la Defensa Nacional y donde pudieron corroborar que, bueno, pues esta persona no solo no es militar, es una persona que está mal de sus facultades mentales, pero que alguien, curiosamente, lo busca para tratar de dar un mensaje, ¿no? De esta forma. Y que además, cuando él mismo se presenta ahora también, además de ser general de división, en aquel entonces se autodenominó como general de división diplomado de Estado Mayor Presidencial, cosa que no existe. Los egresados de la Escuela Superior de Guerra son diplomados de Estado Mayor. En este caso ahora también se autodenominó como doctor en Derecho,
¿no? Y esto nos demuestra, pues, cuál es el tipo de políticas que van a estar llevando, ¿no? El tipo de infodemia que van a estar realizando y que van a tratar de hacer creer a la gente que, bueno, pues que son generales del ejército que se encuentran en el activo. Bien lo mencionaste tú al inicio, Manuel. El grado máximo en el ejército mexicano es el grado de general de división y que incluso el secretario de la Defensa Nacional es un general de división que se le pone una cuarta estrella porque está cumpliendo con una fusión político-administrativa y entonces se le da esa distinción para distinguirlo de los demás comandantes o generales de división. En este caso, el que hayan utilizado esta información para tratarla de hacer creer como si hubiera sido un miembro del ejército mexicano en activo, que estaba haciendo un comentario de ese estilo en contra del comandante supremo y en contra de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, pues es única y sencillamente para utilizar una guerra fría en contra de las Fuerzas Armadas y atacar al gobierno de la República. Correcto. César, para dejarlo categóricamente claro, de hecho aquí tengo su nombre, Jesús Jaime García Miramontes, y para que quede el registro, ¿no?, fotográfico, es este individuo, ¿correcto? Es correcto, mi querido Manuel. Muy bien. Jesús Jaime García Miramontes, me dices que está mal de sus facultades mentales. Fíjate que incluso tiene una página de Facebook, es influencer, o sea, es creador de contenido, también se encarga de darle difusión a sus redes sociales. Nació en 1957, pero no hay nada de su paso por el ejército, ni una foto en uniforme. Es bastante interesante este caso, porque más que él, César, entonces me preocuparía la gente que lo convocó a él, ¿no? Que es Exactamente. este foro y que permitieron que un fulano se vistiera de militar, y aquí tienes al nuevo secretario de la Defensa Nacional del gobierno del PRIAN en el 24, ¿no? Pero además que quieres hacer creer, ¿no?, que supuestamente un general de división está haciendo ese tipo de comentarios como política de seguridad y social en contra de lo que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Hemos visto, por supuesto, diferentes militares retirados que en su momento no han estado de acuerdo a lo mejor con las políticas, pero que se identifican plenamente. Un problema que ha surgido mucho con las redes sociales, Manuel, es que hay muchas personas que se hacen llamar militares y que no lo son, y que hacen llamados a la población civil cuando realmente estas personas nunca fueron militares o son militares desertores o dados de baja, pero que tratan de hacer creer de forma distinta a la población civil. Desafortunadamente, cuando ves que un grupo de personas de la autodenominada sociedad civil, porque como tú lo dices, no hay tantas asociaciones y grupos que se autodenominan o según ellos son la voz de la sociedad civil, que se hayan prestado para una persona como esta, cuando se sabe y se tiene el antecedente de quién es esta persona, que es una persona que incluso está mal de sus facultades mentales, que en el 2013 ya había hecho un llamado de este estilo, que fue investigado, que se solicitó la información por medio de transparencia a la Secretaría de la Defensa Nacional y que se demostró que no solo nunca fue militar, que nunca ostentó ningún grado dentro del ejército y que no es general, que lo hayan utilizado para dar este mensaje, ¿no? Y eso te demuestra que viene una guerra que se va a estar dando con ataques en contra del ejército, en contra de la marina, en los meses por venir, para tratar de hacer creer a la gente que pudiese llegarse a dar un golpe de Estado por parte de los elementos militares. Cuando tal vez uno de los comandantes supremos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas más protegido por el ejército sea Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues esto te demuestra cuál es el grado de desesperación de lo que ya empiezan a manejar, haciéndole creer a la gente que un personaje que incluso está mal de sus facultades mentales, que no puede ser posible que un general de división y que además se ostenta como doctor en Derecho, no ubique que la Policía Federal Preventiva dejó de existir desde hace 2 sexenios y que es la Policía Federal, ¿no? Hay pequeños detalles que uno se puede dar cuenta, pero bueno, dentro del mismo gremio, ¿no?, la gente ubicó perfectamente pues, que era este personaje que ya se sabía que pues, es una persona que está mal de sus facultades mentales. Pero lo más increíble es que hubo periodistas, hubo políticos y personajes que se autodenominan de la sociedad civil que lo dieron como válido cuando ni siquiera verifican la información. Eso es lo que se me hizo más increíble. Periodistas como quiénes, mi querido César.
Digo, hubo algunos periodistas que dijeron, miren este general de división, ¿no? Hubo algunos otros que preguntaron, ¿será esto real? Como Héctor de Mauleón, ¿no? Que lo Sí. pregunta. Pero yo digo, si eres un periodista de investigación, ¿cómo vas a preguntar tú si esto es real cuando se supone que tú eres un investigador profesional, ¿no? Entonces, Claro. incluso la mala leche y la mala intención de hacer un comentario de ese estilo, lo único que demuestra es que querían hacer que la noticia se regara como si fuera una noticia real, cuando ellos mismos sabían que no tenía ninguna posibilidad de que fuera cierto lo que estaban ellos tratando de preguntar, ¿no? Entonces ese es el tipo de perversión que estaremos viendo de muchos medios de comunicación y de muchos periodistas, ¿no? Que se dicen Sí. ser serios o investigadores. Te voy a decir por qué, mi querido César. En el periodismo hay una máxima, no es la nota, sino quien hace la nota, ¿no? Y la fuente de este video resulta que es Latinos, ¿no? O sea, ya empezamos mal. Es Latinos quien graba este documento audiovisual y quien se encarga de subirlo a sus redes sociales, en TikTok principalmente, y difundirlo, a tal grado que esta situación hizo merecer comentarios del presidente de la República el día de hoy en la conferencia matutina. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, que incluso el propio presidente le dice, Jesús, ponme el video ahí del general. Al final no lo encontraron, curiosamente, pero yo no sé por qué, si está en redes sociales, era muy sencillo ponerlo, pero es Latinos quien difunde esto. Entonces la hipótesis, o sea, del golpe ipso facto es bastante clara, por lo menos en los términos mediáticos, César. Pero no solo eso, ¿con qué intención lo hicieron? Si ellos, tú no puedes subir información que no tienes verificable. Yo algo que les he dicho es que yo puedo tener muchos errores, puedo no estar de acuerdo con la gente en su forma de pensar, pero yo lo que digo es porque primero lo reviso y lo verifico, porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? Yo te puedo decir abiertamente que esta persona se llama Jesús Jaime García Miramontes. ¿Yo me explico? Que la misma persona que en el año 2013 hizo un video en donde le pedía a la gente levantarse en armas en contra de Enrique Peña Nieto. Esta persona nunca fue militar, que no ostenta el grado de general y que única y exclusivamente las personas que lo invitaron con esa intención. Porque algunas personas me preguntaban, licenciado, ¿y por qué tiene uniformes? Porque los uniformes se compran. O sea, no se crean, y es un problema que ha habido desde hace muchos años, ¿no? Que tú puedes ir y comprar un uniforme tipo militar sin necesidad de demostrar que tú eres militar, ¿no? Entonces, esa es una grave problemática que creo que se podrían empezar a tomar cierto tipo de acciones de carácter legal. Creo que sería importante también que la Fiscalía General de la República, al tener conocimiento, ¿no? De este hecho, aquí ya hay una usurpación, ¿no? De funciones y de profesión, creo que hay más de un delito que se esté cometiendo, podría por noticia criminal iniciar una investigación y realmente esta carpeta de investigación ir en contra de esta persona porque personajes como este vamos a ver muchos, mi querido Manuel. Hay muchos que se autodenominan, ¿no? Con diferentes grados militares y que quieren hacer llamados a la gente y que se terminan incluso uniformando cuando no tienen, ¿no? Ningún derecho de poder estar ellos utilizando ese tipo de, de uniformes, ¿no? Ni nada. Correcto. Correcto. César, justamente quería llegar a ese aspecto técnico. Tú y tu firma han hecho una labor muy destacada para los elementos militares que a veces no tienen forma de defenderse jurídicamente, pero así como hay militares buenos, bueno, ya ni siquiera podemos decir militares malos, porque este ni es militar, ¿no? Preguntarte, si yo me hago pasar, olvídate tú, general de división o soldado raso, cabo, teniente, coronel, lo que tú quieras, no estoy cayendo en un delito, tú me lo dirás porque eres abogado, usurpación de funciones, me parece eso por un lado. Y dos, si de repente decido ir a la tienda de disfraces, comprarme mis estrellas, me vuelvo general de 5 estrellas, estrellas de Israel, ¿no? Y me presento en eventos como este, haciéndome pasar por un general, no hay un, una ley dentro del Código Penal que sancione este tipo de conductas, porque me dices que este personaje lo está haciendo desde 2013, o sea, lleva una década haciendo este tipo de cosas, anda bien suelto desde hace 10 años. No hay una ley que pueda proceder por hacer justamente este tipo de cosas.
Mira, lo que pasa es que lo del 2013, recordemos que esta persona hace los videos, pero no sale uniformado, nada más se ostenta como general de división, ¿no? Aquí en este caso sí utilizó un uniforme militar, utilizó la graduación militar, utilizó incluso el utilizar ciertos símbolos, ¿no? De cursos, de estudios que no los tengas, bueno, pues hay una usurpación de funciones y de profesión. Entonces, creo que esa parte, por supuesto que es un delito, por esto decía yo que la Fiscalía General de la República deberá de iniciar una investigación y una carpeta de investigación por el cúmulo de delitos que nosotros podemos observar nada más con este video. Correcto, mi querido César. César, también me llamó mucho la atención que en tu comentario escribiste que no es uno, o sea, hay varios falsos militares en redes sociales. Y preguntarte, pues ya no más falta que sean una comunidad, ¿no? De falsos militares que vayan ahí por la vida en redes sociales engañando a la gente para decir este tipo de cosas y por supuesto causar desestabilización, ingobernabilidad pánico social de decir, oye, pues Andrés Manuel es malo. Sí, hay un asunto de fondo muy interesante. ¿Cuántos son? ¿Tienes calculado ese universo? Mira, realmente yo he visto cerca de una docena de elementos que se hacen pasar por elementos militares, que o fueron dados de baja, ¿no? O son desertores, o que nunca pertenecieron al ejército, y que obviamente, pues dentro de esta comunidad que existe, dentro de las Fuerzas Armadas, que nos conocemos, que tenemos nuestros propios chats, pues obviamente nos informamos sobre ciertas personas, ¿no? El problema es todas aquellas personas que están fuera del ámbito militar y que desconocen, entonces terminan creyendo, ¿no? Que ciertas personas que se autodenominan con ciertos grados, sargentos, capitanes, mayores, coroneles, generales, pues realmente no pertenecen al ejército o fueron dados de baja o fueron procesados, etcétera, etcétera. Por supuesto que habrá algunos militares que están viviendo algún proceso, que puedo yo estar de acuerdo con ellos o no, pero que ellos sí tienen una trayectoria militar y que a lo mejor tratan de defenderse dentro de las redes sociales. Eso es completamente distinto. Y yo puedo estar a favor o en contra de ellos, pero eso, por ejemplo, esos personajes se les reconoce que efectivamente sí tienen un historial militar. Aquí estamos hablando de muchísimos que no tienen un historial militar, que se autodenominan con ciertos grados y que muchísima gente les empieza a ser segunda porque aparte lo más fácil es hablar en contra del gobierno. Por supuesto que el gobierno no es perfecto y por supuesto que hay muchísimas áreas de oportunidad. El problema es la perversión que se utiliza para tratar de hacerle creer a la gente, porque además muchísimas de las supuestas fuentes que ellos tienen es que fulano de tal que se autodenomina con tal grado nos mandó por medio del chat o publicó en Twitter y tiene 18 seguidores y sigue a 20 personas que supuestamente en tal lugar estaban haciendo determinadas cosas. Y dices, no puede ser posible, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto muchos pseudo perfiles, ¿no? Que terminan inventando historias de cosas que no solo no tienen que ver, ¿no? Como el abogado, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir alguno, hay varios sargentos, capitanes que se hacen llamar, ¿no? Como si supuestamente fueran militares y que no pertenecen no solo al ámbito militar, sino que además muchos de ellos estuvieron en prisión o fueron dados de baja o etcétera, pero que crean historias, ¿no? Que van en contra del gobierno y que terminan generando cierta psicosis dentro de las personas que los leen. Entonces creo que sí es muy importante y como esa falta de regulación en los medios de comunicación es importante y en las redes sociales, pues sí es importante que la gente esté consciente, ¿no? De que hay mucho charlatán que no tiene absolutamente nada que ver con el medio militar. Ahora, César, te quiero preguntar personalmente, ¿tú qué sientes? Porque en este asunto yo considero que para ti es doble agravio, porque se hace pasar por militar y también por doctor en derecho, ¿no? Tú eres abogado y también fuiste este elemento militar. ¿Qué te hace sentir que este tipo de prospectos, de perfiles, sean utilizados? Obviamente, quien diga lo contrario, miente, por estructuras también de la oposición, justamente con el objetivo de golpear al gobierno de López Obrador. Mira, por supuesto que me da mucho coraje, me da rabia y me da impotencia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay gente que escucha las palabras de este personaje, que obviamente van con toda la intención de atacar al gobierno y que inmediatamente dicen, mira, si los mismos militares, ¿no?
Por supuesto que dentro del gremio militar hay personas que pueden estar a favor de las políticas del gobierno y hay otros que pueden no estar de acuerdo con las políticas del gobierno. Pero todos son respetuosos y entienden que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es quien manda, quien se tiene que llevar a cabo y que son leales al pueblo de México y a la Constitución, ¿no? Cuando tú escuchas este tipo de comentarios, cuando ves que es tergiversado por diferentes medios de comunicación y cuando ves la doble y triple ignorancia que existe de la gente, por supuesto que es decepcionante, por supuesto que es molesto y por supuesto que dices, ¿por qué sí le puedes creer a una persona que no da su nombre, que inventa una asociación que no existe, que está diciendo mentiras? ¿Sí me explico? Pero cuando realmente los elementos militares salen a las calles a ofrendar la vida, la libertad por defenderte en contra de los criminales, entonces sí salen y los atacan y dicen que son violadores de derechos humanos, que son asesinos, ¿no? Que hacen ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es ese tipo de lógica que no entiendo y sí, por supuesto que me causa mucha rabia y me molesta demasiado ver situaciones de este estilo, mi querido Manuel, porque los verdaderos militares que se están jugando la vida todos los días no tienen la oportunidad nunca de utilizar un foro como para poder expresar su opinión y pedir que la sociedad civil realmente los apoyen en el trabajo que ellos están realizando y que por primera vez en la historia la Constitución les autoriza a ser coadyuvantes en seguridad pública, ¿no? Creo que son los temas que deberían de ser mucho más importantes y no irse nada más con comentarios fuera de lugar, que es lo que yo les he dicho. Lo más fácil del mundo es criticar al gobierno, lo más fácil del mundo es decir que todo está mal. ¿Por qué no sumamos para ver qué es lo que está mal, para cambiarlo, y lo que esté bien, apoyarlo para seguirlo haciendo? Y una de esas cosas es apoyar al personal naval y al personal militar, cosa que no hacen porque a la primera oportunidad salen a lincharlos, ¿no? Entonces, ¿cómo me hablan de que, mira, el mismo general está diciendo que el gobierno está mal y cuando realmente hacen el trabajo para apoyar a la gente, ¿no? Para realmente ir en contra de los grupos criminales, terminan siendo atacados, defenestrados, ¿no? Incluso no les dan la oportunidad ni siquiera de réplica y los terminan condenando sin ni siquiera haber sido juzgados. No, por supuesto, es justo lo que te iba a decir. Muchas veces son condenados, criticados, humillados, atacados. Incluso ahora que lo pienso con esta información que me das, ¿que no acaso es una contradicción que como sociedad civil inviten a ellos creían, ¿no? Presuntamente, a un general de división, cuando todo este último año han estado con la cantaleta de la no militarización? O sea, cuando les funciona el ejército mexicano, lo usan, que en este caso ni para eso, y cuando no, lo atacan. Querido César, regresando al principio, porque me hablabas de una campaña en contra de la institucionalidad del ejército mexicano. ¿Cómo has visto el tema del GII y de Ayotzinapa? Porque se acusa desde los medios de comunicación al ejército mexicano de no colaborar para entregar información. Incluso el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha salido en defensa. No te acordarás de este episodio de hace algunos días, el comandante supremo soy yo y háganle como quieran. ¿Cómo has visto este escenario de repente contra lo que ha advertido el presidente López Obrador de una campaña contra el ejército mexicano que está muy ad hoc con el surgimiento de este personaje justamente para criticar a este gobierno? Mira, Manuel, Ayotzinapa siempre va a ser un tema que va a generar mucha controversia. Y va a generar mucha controversia, ¿por qué? Porque cuando tú ves que una persona como Sidrono Casarrubias, que realmente es el asesino confeso de varios de estos estudiantes normalistas y que fue dejado en libertad porque se demostró que fue torturado por Tomás Herón cuando era el fiscal, cuando era el procurador general de la República, Murillo Caram, pues desde ahí ya tenemos un grave problema, porque ahora es un testigo colaborador, ¿no? Antes testigo protegido, y que de repente una persona que sabemos que es el asesino confeso por estas violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos fue dejado en libertad, pues desde ahí ya todo está mal, ¿no? Yo sigo insistiendo que ha quedado claro el hecho de que las autoridades militares dijeron, aquí está el batallón, se dijo en su momento que había hasta crematorios en este batallón, situación que no existió,
Creo que la gente ya está muy renuente a creer que el ejército no haya tenido participación, cuando yo, que participé en su momento de forma legal en esta situación jurídica de defensa del personal militar, sé que no tuvieron absolutamente nada que ver de forma directa. Sí, hubo un par de contactos, como se dijo, existe la fotografía, se tomaron los datos. Pero sigo insistiendo que las autoridades militares no tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes. El problema es que la gente ya no lo cree. Y el problema es que este grupo interdisciplinario eh, creó una idea de que las Fuerzas Armadas habían tenido que ver con la desaparición, pero no hay una sola prueba que demuestre que hayan participado. Porque incluso yo, que lo he dicho abiertamente, Alejandro Encinas, yo le tengo mucho respeto como luchador social, pero también es una persona que tiene una clara animadversión en contra de las Fuerzas Armadas y en específico en contra del Ejército Mexicano. Y que él haya dicho abiertamente que de la investigación que él realiza se dan elementos de prueba para decir que el comandante del batallón tuvo que ver de forma directa, por supuesto, en mensajes en la ejecución de jóvenes normalistas, se me hace increíble cuando yo soy una persona que se dedica al derecho y que sin que exista una prueba plena se haya acusado ya a una persona. Tendrán que ser las autoridades quienes terminen de resolver, ¿no? Desafortunadamente, sigo pensando que se utiliza el tema para golpear al ejército porque terminan afectando al gobierno. Y como el ejército no puede salir a defenderse, no puede salir a dar una postura, ¿no? Pues por supuesto que se aprovechan de eso para decir, ya ven cómo el ejército sí tuvo que ver, cuando yo sigo sosteniendo, y sé que a mucha gente no le gusta mi postura, pero lo que yo vi como abogado, que el ejército no participó en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y que sí fueron en su momento las policías locales en coordinación con la policía estatal. ¿Qué te ha parecido el papel del presidente estas últimas semanas en relación al caso? Porque hay que decirlo, ha salido a una posición, una postura muy clara que ha sido justamente de defensa al ejército. Yo creo que el presidente, como tiene toda la información, el presidente es consciente. A ver, el mismo presidente cuando ha tenido duda lo ha dicho, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando dijo el presidente posiblemente si hubo una ejecución extrajudicial y que yo tuve la oportunidad de demostrar que en esos videos habían sucedido no las cosas que había dicho el país, ¿no? En su momento, que el video estaba cortado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el presidente que dijo, bueno, ya nos dimos cuenta, ¿no? Que efectivamente no hubo una ejecución extrajudicial. Creo que el presidente, al tener mayor información que todos nosotros, tiene la certeza de poder decir, ¿no? Con los pelos de la burra en la mano, si tienen que ver o no tiene que ver. Porque algo que ha demostrado el presidente es que a lo mejor no les gustarán las formas, pero cuando hay algo mal, como lo de la presidenta municipal de Chilpancingo, que dijo, se va a investigar porque aquí hay algo raro. Hubiera dicho exactamente lo mismo, y creo que esa es la función que tiene que realizar el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tiene que ver por su gente, proteger a su personal, y si cometieron un delito tiene que ser el primero en señalar. En este caso, que él tiene información mucho más completa que nosotros, por supuesto que sale y dice, bueno, pues es que de lo que yo sé, no existe nada de lo que están hablando. Y también hay que entender algo, este grupo interdisciplinario vio un gran negocio en México, porque se les seguía pagando por realizar cierto trabajo en cuanto a lo que ellos dijeron, esta es nuestra verdad, pero su verdad nunca la han podido demostrar, porque el decir simple y sencillamente que las cosas no son como ellos dicen, hubo algo que me llamó mucho la atención. Dicen que ellos encontraron más de 150 cuerpos que no pertenecen ninguno de ellos a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Creo que eso debería ser un escándalo, porque ¿cómo es posible que encuentran más de 150 cuerpos de sexenios anteriores, ¿sí me explicó? El sexenio anterior, y que nadie diga nada? ¿Por qué? Porque eso no les deja, no les vende. El chiste es atacar al ejército y atacar a este gobierno. Y por supuesto que van a tratar de capitalizarlo lo mejor que puedan. Correcto. César, yo te agradezco tu tiempo y tu expertise. Te prometo que esta es la última pregunta, aprovechando tu presencia. Y además es tendencia en redes sociales, en Twitter, y creo que sería bueno, porque tú sabes cómo crece, sobre todo el tema del crimen organizado en redes sociales, que me dieras tu opinión. Se trata justamente de los Zetas, pero antes de hacerte la pregunta, le quiero solicitar a las más de 10,000 personas que nos ven en este momento que nos apoyen con sus me gusta para que esta conversación con el licenciado César Gutiérrez Priego
todavía se difunda muchísimo más. Resulta, estimado César, y probablemente tú ya lo hayas visto, que la Policía Nacional de España haya detenido a una de las cabezas del grupo criminal, los Zetas, es decir, la presencia de los Zetas en Europa. Y esta fue una de las declaraciones que se soltó justamente el día de hoy. Vamos a ver. Fíjate qué cosas, mi querido César. Ya detuvieron a los Zetas en Madrid. Ahí anda Felipe Calderón paralelamente, ¿no? O sea, si quieren detener a un pez grande, yo creo que ahí lo tienen súper ubicado. César, es un contexto importante porque justamente la directora de la DEA en los Estados Unidos afirmaba que el cártel Jalisco sí tenía una presencia de aproximadamente 40,000 elementos en todo el planeta Tierra. En este caso es del grupo criminal Los Zetas. Incluso el propio presidente López Obrador decía, ¿y dónde están las pruebas? Ahora, pues ya hay detenidos en España y se habla de la expansión, justamente la creación de los Zetas es a partir, tengo entendido, tú me corregirás, de la deserción de elementos militares de alto rango y con muchas especialidades de fuerzas especiales, por supuesto, que hasta ahora vemos que llegó hasta Europa. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este informe de la Policía de España? ¿Y cómo crees que lo debería de tomar el gobierno federal? Porque ya Europa, estamos hablando de ligas mayores en temas de comercio. Mira, pero más allá de eso, mi querido Manuel, ¿hace cuánto que los Zetas ya no están, no, o no tienen presencia en México? Recordemos que los Zetas se crearon como el brazo armado del cártel del Golfo, para que la gente lo pueda ubicar. Y sí, efectivamente, muchos de ellos trabajaron en lo que fue la extinta PGR, ¿no? En estas áreas de lucha antinarcóticos y que la gran mayoría de ellos provenían del GAFE. Se autodenominaron los Zetas porque las claves que ellos utilizaban en la PGR era Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3, etcétera, etcétera. Entonces era más fácil decir Z1, Z2, Z3, Z4. Recordemos que ellos, al ser el brazo armado del cártel del Golfo, se encargaban de la seguridad perimetral de Ociel Cárdenas Guillén, quien en aquel entonces era el líder absoluto del cártel del Golfo. Hoy el cártel del Golfo ya no existe como tal, ¿no? Sabemos que existe la Tropa del Infierno, el cártel del Sureste, diferentes grupos que se han diseminado dentro del mismo estado de Tamaulipas. Pero llama poderosamente la atención, y es lo que comentamos, que, por ejemplo, en México estamos hablando que los dos carteles de la droga mexicanos, que es Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, Cártel del Pacífico, la misma DEA menciona que a nivel mundial tienen cerca de 41,000 elementos, ¿no?, que pueden trabajar para con ellos, y que son dos de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Yo exactamente en mi columna que sale publicada el día de mañana, hablo de los 50 años de la DEA. El 1 de julio de este año, de 2013, la DEA cumplió 50 años. Y para decirlo de forma rápida, cuando fue creada la DEA, en los Estados Unidos existían y decían que tenían un problema gravísimo contra las drogas, porque Richard Nixon en 1971 había declarado la guerra contra las drogas. Fíjate, estamos hablando de 1971. El 1 de julio de 1973 se crea la DEA, ¿no? Esta agencia de control antinarcóticos que se supone que pertenece al gobierno de los Estados Unidos, pero que se terminó convirtiendo como en la policía antidrogas a nivel mundial. Al día de hoy, 50 años después, estamos hablando de que en los Estados Unidos existen poco más de 70 millones de personas que tienen problemas con drogadicción. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 50 años en que la DEA se ha creado? Que hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos utilizó mecanismos, ¿no?, para obligar a los diferentes gobiernos, y en este caso a gobiernos supuestamente productores como el gobierno mexicano, o gobiernos de paso de drogas como el mexicano y el colombiano, en donde vemos situaciones como las que estamos viviendo al día de hoy, que los grupos criminales han crecido, que el número del consumo de drogas ha crecido y que han pasado 50 años de la DEA y que no se ha acabado esta droga contra las drogas, o sea, esta guerra contra las drogas.
Y la conclusión a la que llego, mi querido Manuel, es muy sencilla. Mientras no ataquemos el consumo, no vamos a poder acabar nunca con la producción, porque mientras haya alguien que quiera drogarse y que tenga necesidad de drogas, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a surtirlas, ¿no? Entonces, pues creo que es así de fácil y de sencillo. Creo que los carteles de la droga mexicanos podrían tener incluso contactos a nivel mundial, eso sí lo puedo creer. Lo que no puedo creer es que los Zetas, ¿no?, lo estén manejando en España como si fuera un grupo criminal poderoso, cuando en México ya ni siquiera tienen control territorial, ¿no? Ya ni Entonces, bueno, creo figuran. que llegaron 10 años tarde a la lucha en España, ¿no? Ya agarraron al líder de los Zetas. Bueno, pues ahora les encargamos, de favor, si nos apoyan con el del cártel de Sinaloa y con el del cártel Jalisco Nueva Generación, porque llegaron 10 años tarde, ¿no?, a esta guerra contra las drogas. Deja tú, te digo que ahí anda suelto Felipe Calderón. Si quieren dar un golpe maestro, que arresten a Calderón y ahí se acaba todo el asunto. Pero ese ya estás hablando del jefe de jefes. O sea, ¿qué pasó? Maestro César Gutiérrez Priego, licenciado, como siempre, muchas gracias por su tiempo, análisis y presencia aquí en Sin Máscaras en los Reporteros MX. ¿En dónde lo podemos escuchar? Mi querido Manuel, mi Twitter, que es el que manejo personalmente, es @CésarGutiPri, los martes en mi columna de La Silla Rota y los jueves en mi videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y obviamente cuando estamos aquí contigo y con los amigos de Sin Censura participando. Licenciado César Gutiérrez Priego, un fuerte abrazo del tamaño de Saturno y muchas gracias como siempre por su amabilidad. Nos vemos muy pronto. Igualmente, Manuel, hasta luego, un abrazo. Un abrazo.